que da la autoridad. Y pues yo quiero ponerlo en la mesa, pues no solamente porque forma parte de la propia reflexión que hace la Corte en la sentencia, sino porque probablemente alguna persona que nos esté viendo, que los esté escuchando a ustedes, diga, oye, pero a ver, dice, y está citado en el párrafo 44 de la sentencia. Bueno, es que aquí hay que ir con mucho cuidado porque ciertamente aportaron, ¿no? Esto que ustedes dicen, bueno, es que aportó el papá y aportó la hija, pero eso se va a un fondo común que sirve para financiar el sistema de seguridad social en su conjunto y no un beneficio específico en favor de uno de los trabajadores que forman parte de ese régimen de seguridad social, porque de ahí se financian seguros, préstamos, subsidios, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues la seguridad social en México sabemos que está en un estado de quiebra técnica permanente, los números rojos están ahí, no alcanza el dinero. Y entonces alguien podría decir, oye, ¿cómo? Pero ahora viene la corte y miren, hasta 2 pensiones le dan a una persona, etcétera. Es un argumento que pone la autoridad Montserrat, no podemos tampoco cerrar los ojos ante eso. Sí, no para nada. De hecho, es de los argumentos que señala el ISSSTE precisamente para decir o contra argumentar lo que está diciendo la sentencia. Dice, oye, ¿cómo quieres que yo le pague? ¿Cómo quieres que yo le pague a este señor 2 pensiones si tomando en cuenta el contexto del régimen pensionario, que hay que recordar que en este caso estamos hablando del régimen anterior al 2017, donde funcionaba, en un grosso modo, para explicarlo, todos los trabajadores del gobierno aportaban una parte proporcional de su salario a una bolsita. De esa bolsita. Oye, una bolsita. Sí. De una bolsita. Parecería muy chiquita esa bolsita. Una bolsota. Una bolsota. Sí, cierto. Todos daban una parte proporcional. Pero en todo caso era una bolsita o bolsota, pero era para todos. Así es, porque era un régimen solidario. Sí, ya sabemos que a partir del 2007 ya entró el régimen de las cuentas individuales, donde ahora para que un servidor público, un funcionario de gobierno federal se pueda pensionar, pues él propiamente tiene que aportar él tiene su propia bolsita y él sabe si aporta mucho o si aporta poco y con eso se va a jubilar, ya nadie le interfiere. Pero en este entonces estamos hablando de una bolsota en el que todos aportaban y de esa bolsa, así como lo dice el ISSSTE en ese argumento, dice, de ahí tenemos que tomar para jubilar a todas las personas que estaban antes del 2017. Bueno, Entonces, pero fíjate, jubilar, otorgar seguros, servicio médico. Sí, de ahí de eso tengo que yo aportar. Préstamos, todo. Entonces, si tú me obligas, le dice la Suprema Corte, si tú me obligas a yo darle 2 pensiones a esta persona, quizás voy a dejar sin pensión a otra porque me estás obligando. Pero entonces aquí lo que le dice la Suprema Corte, bueno, este argumento no se ahonda, no sean mayores argumentos porque hay una consideración en la sentencia de amparo que no se controvierte y realmente se desestima. Pero lo que se le pudiera decir al ISSSTE en este caso es decirle, a ver, si tú tienes una bolsa por la que están aportando, yo no te voy a descapitalizar, ya que el señor para obtener su pensión por jubilación, él aportó a esa bolsa, entonces se le está tomando de su propia aportación. Y la pensión que él exige, que es por ascendencia, se le toma de la aportación que realizó su hija. Yo no te estoy pidiendo, ISSSTE, que le regales algo a lo que no tiene derecho y a lo que no haya trabajado. No, esa aportación que se le está otorgando o esa prestación no es gratuita. ¿Sí? No, el ISSSTE tampoco es un alma caritativa y que diga va a dar todas las pensiones a quien quiera, no. No, simplemente como está regido por una normativa legal y a eso se debe de circunscribir. Entonces, justo desde esa normativa es
que se determina al establecer, al contar con el fundamento legal, que precisamente lo que aportó la hija es lo que se le va a dar de pensión al trabajador. Entonces, no, de ninguna forma se descapitaliza. Ahora, ¿puede haber un problema de cálculo actuarial ahí? ¿Por qué dice el ISSSTE? Es que no me alcanza. Porque, digo, lo voy a poner de manera coloquial, pero al final el argumento es ese. Oigan, no me vengan aquí a sobrecargar las cuentas. Miren cómo estamos. Ya la bolsita ya realmente es bolsita, ya Sí. no es bolsota. ¿O cuál es el problema entonces? Eh, ¿O no se administra bien? ¿O porque algo debe pasar ahí? Sí, quizás, bueno, es un tema que lo vemos incluso diaria en las noticias. No somos el único país que tiene esta problemática en materia de pensiones. Entonces, quizás haya también un tema de falta de previsión en cuanto al crecimiento poblacional. Sí, sabemos que cada vez, o sea, quizás en este esquema anterior, teníamos una bolsita solo para determinados, solo se había previsto para determinados trabajadores, pero no se tomaba en cuenta que esos trabajadores pues también tenían hijos y a veces no era uno, eran dos. Entonces, todo ese crecimiento poblacional, entre otros factores económicos que sí, quizás sería muy arriesgado aquí tomarlos en cuenta desde la inflación, cuando se van encareciendo los productos médicos, los salarios de los médicos, que cada vez las personas se enferman, tienen unas enfermedades más costosas. ¿Sí? Todo O la expectativa de vida, Montserrat, también, que a lo mejor Exactamente. alguien podría haber dicho en su origen, hace 80 años. Pues es que las personas en promedio viven tanto, pero ahorita, Ya no. afortunadamente, yo creo. Sí, entonces Afortunadamente. todas esas faltas que no se previeron al crear esta normativa de la ley anterior del ISSSTE, pues obviamente influye en que esa bolsa cada vez se reduzca y el gobierno no pare de estar inyectando dinero a esa bolsita y de todos modos no Y de alcance. todos. Y esa es la situación. Sí, Esa está es la situación. terrible.